Hola, ¿qué tal? Este es el noveno podcast de Estudio 6, que en esta ocasión va en reemplazo del episodio habitual de los días lunes, que por distintas razones, que tienen que ver más bien con calendario y un poco de torpezas mías, no lo hemos podido tener hoy día. Vamos a tener un episodio el próximo lunes, y puedo adelantar que tiene que ver con un tema histórico-religioso eh, del siglo XX, pero eh, como no vamos a tener hoy día el estreno clásico de nuestros episodios de los lunes a las 9:30, vamos a subir este podcast, que es de forma extraordinaria, pero que teníamos planificado hace mucho tiempo. Tanto tiempo que incluso en algún minuto pensamos hacerlo un episodio al comienzo de este canal, por allá por el mes de noviembre de 2022. Pero antes de entrar en materia, como siempre, cumplir con nuestros anuncios que no son comerciales, que son recordar siempre a nuestros amigos del podcast eh, Hablemos de, donde se habla de la actualidad nacional e internacional en términos simples. Pueden encontrarlos en Spotify y en YouTube. Recordarles también que contamos con nuestro Flow para recibir vuestros aportes, que siempre son muy bienvenidos, sobre todo considerando que probablemente esta semana vamos a anunciar una novedad respecto de algo de la programación del canal de cara a septiembre, y vamos a necesitar recursos probablemente para eso. Eh, por supuesto, quien cuente con Match o con mi cuenta personal de banco también puede recurrir a ellos, pero para mayor transparencia está el Flow disponible. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que no es particularmente de alta sintonía, pero que creo que es un tema que no se conversa mucho, y es muy antiguo, ¿no? Que tiene que ver con las universidades chilenas durante la colonia. Y es que alguno de ustedes cuando me escuche dirá, ya, va a hablar de la Real Universidad de San Felipe. Y sí, pero no vamos a hablar solamente de ella, y no va a ser de la primera de la que vamos a hablar. ¿Ya? Hay que colocarse en un cierto contexto. Primero, a diferencia de lo que fuera colonia portuguesa, donde Portugal en Brasil no instaló universidades, vale decir, los criollos, por decirlo de alguna forma, brasileños, debían viajar a Portugal para cultivarse. O en el caso de la colonización inglesa en América del Norte, donde los procesos universitarios eran muy engorrosos y se implementaron muy tarde, el conquistador español, de alguna manera, cuando vino a América, vino a educar también. Y de alguna forma, a través de la iglesia, ya vamos a ver un poco cómo era la lógica, quiso generar sus propios intelectuales y sus propios profesionales. Y las sociedades que fueron naciendo al alero de la conquista, y que fueron generando lo que se conoció como la sociedad colonial, o la sociedad indiana, quisieron tener su propia élite intelectual, formada por ellos mismos, como era lógico. Y en América Latina fueron naciendo distintas universidades. Una muy célebre es la Universidad de San Marcos en Perú, la decana de América, es la universidad más antigua, al menos en América del Sur, que existe hasta el día de hoy, es muy prestigiosa. Y Chile, por mucho que fuera una colonia pobre, eh, y fuera una colonia muy alejada de la metrópoli, también tuvo intenciones desde muy temprano de generar su propia intelectualidad. ¿Ya? Y alguien me dirá, ya, la Universidad de San Felipe, porque vamos a repetir, porque es el caso más conocido, pero no, la Universidad de San Felipe tuvo antecesoras con siglos de antelación. ¿Ya? El primer intento de universidad en América, perdón, en Chile, eh, es, tiene dos fechas, por decirlo de alguna forma. La Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, dependiente de los dominicos, que en estricto rigor contó con autorización real a fines del siglo XVI, en que se hizo la solicitud y en que los dominicos informalmente empezaron a hacer clases. eh, Recién en 1619 se entregó la autorización para poder fundar la universidad, cumpliendo con ciertos requisitos de distancia entre unas y otras, y recién se fundó en 1622.
¿Ya? O sea, en 1619 se le autoriza finalmente y en 1622 se abre las puertas de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Esta era una iniciativa entre comillas privada y dependía de los sacerdotes. ¿Por qué digo entre comillas privada? Porque en estricto rigor no existía separación entre iglesia y Estado. ¿Ya? Se consideraba que el rey, estábamos en tiempos del llamado patronato eclesiástico, por lo tanto, el rey de alguna manera era protector de la fe, se consideraba una especie de vicario de Dios, de Cristo, pero era privada porque no contó, o sea, más bien, contó con autorización, pero no nació ni del gobernador ni del virrey, sino que fue una orden religiosa. ¿Ya? Y de esta forma nace el 19 de agosto de 1622 esta universidad, donde se impartían cursos de gramática, filosofía y teología. Y estaba ubicada en la misma cuadra donde hasta el día de hoy está ubicada la iglesia de de Santo Domingo, en calle Santo Domingo, en el centro. Y fue la primera y única universidad en Chile hasta 3 años después, en 1625, donde se inauguraba una segunda universidad, que es la llamada Pontificia Universidad del Colegio Máximo de San Miguel, que era controlada por la Compañía de Jesús. La compañía, de hecho, no solo abre una universidad, sino que entra a competirle a la de Santo Tomás y entra a competirle de forma desleal. Por ejemplo, cuando se tenían que tramitar beneficios estatales para ambas universidades, las subvenciones reales para el Colegio Máximo de San Miguel, jesuita, llegaban de forma casi inmediata, mientras que las que correspondían a la Universidad de los Dominicos se retrasaban misteriosamente. ¿Ya? Los hilos de los jesuitas siempre han sido poderosos, demasiado poderosos, ¿ya? Como alguna vez lo comentamos en un episodio de nuestro canal. ¿Dónde funcionaba el Colegio Máximo de San Miguel de los Jesuitas? En la cuadra donde actualmente se encuentra el edificio del ex Congreso Nacional, que es donde se ubicaba la iglesia de la compañía, y donde se ubicaba además, tal como lo explicamos en el capítulo respectivo, la única botica del reino, o farmacia del reino. Esto es, entre las calles actuales Compañía, Morandé, Catedral y Bandera. Ambas universidades funcionaron durante más de un siglo, ¿no? Hasta entrado el siglo XVIII, y como dijimos, con muchos beneficios para la Universidad del Colegio Máximo de San Miguel de los Jesuitas, y en un curioso desmedro en términos de recursos y de influencias de parte de la Universidad de Santo Tomás de Aquino por no ser jesuita. Uno dice, perfecto, ya tenemos dos universidades en un reino que, sabemos, era el dominio real en mayor conflicto, era un reino pobre, y era un reino que además de pobre vivía en guerra, estábamos con la llamada guerra de Arauco. Pero a la corona y a la sociedad criolla no le bastó con eso. Y nace, y aquí hay otra novedad, una tercera universidad, la llamada Universidad Pencopolitana, que tiene una particularidad, que además de ser también de carácter religioso, dependiente, si mi memoria no me engaña, de la Compañía de Jesús, es la primera universidad chilena no capitalina, ya que tenía sus asientos en Concepción, como indica su nombre, y se funda en 1725. Y esta universidad tiene un origen bien especial, y para esto tenemos que remontarnos a bastante tiempo antes. Cuando se conquista Chile y cuando se empiezan a generar las divisiones administrativas de Chile, nacen dos diócesis, la diócesis de Santiago y la diócesis de la Imperial, en lo que hoy día sería Nueva Imperial en la novena región o región de la Araucanía, que buscaba generar, que a su vez esta diócesis de la Imperial tuvo la intención desde un comienzo de generar una casa de estudios que permitiera, tal como en el caso de las universidades santiaguinas, posteriormente,
generar una élite intelectual en el sur de Chile, pero además difundir la cultura española entre los naturales de la zona. ¿Ya? Entendiendo que de que de alguna forma, por lo menos las leyes de Indias aspiraban a que los indios que no estuvieran en guerra se asimilaran a la cultura española, ¿ya? Se pacificaran mediante la cultura. Sin embargo, ese proyecto que había quedado en el papel quedó trunco después del desastre de Curalaba. ¿Por qué? Porque el desastre de Curalaba significó que todos los asentamientos españoles desde el Biobío al sur fueron arrasados por los mapuches, y eso significó que, entre otros, desapareció la ciudad imperial y por lo tanto la diócesis se trasladó a Concepción. Y la iniciativa quedó guardada durante más de un siglo, hasta que en 1718 se implementa el Seminario Pontificio en Concepción, que buscaba educar a los adolescentes de la ciudad, y en 1725, como dijimos, se implementa la Universidad Pencopolitana con patrocinio del Papa. Esta universidad, nacimos, como dijimos, el año 1725, impartía las carreras de Filosofía y Teología y luego se sumarían Matemática y Derecho. Sin embargo, esta universidad tendría una vida bastante corta. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Primero, porque la Pencopolitana tuvo la mala suerte de verse afectada por el gran terremoto y maremoto de 1751, lo que significó que se perdiera su biblioteca, que básicamente la infraestructura de la universidad desapareció producto del desastre natural, y que en realidad, dadas como estaban las condiciones, la Compañía de Jesús no le dio mucha bola, por decirlo en términos coloquiales, al proyecto educativo penquista. En cambio, se siguió enfocando en el Colegio Máximo de San Miguel. Y en segundo lugar, tal como lo comentamos también en el episodio titulado Fuera Jesuitas, en 1767 Su Majestad el Rey Don Carlos III ordena, justificadamente a nuestro juicio, la expulsión de la compañía de sus dominios, lo que significó que si había la posibilidad de reflotar la Pencopolitana, murió allí. ¿Ya? Y además eso significó el término del Colegio Máximo de San Miguel en Santiago. ¿Ya? O sea, fecha cierta de término de la Universidad del Colegio Máximo de San Miguel, 1767 con la expulsión. Fecha cierta de término de la Universidad Pencopolitana, en teoría es 1767 también, pero en términos prácticos ya virtualmente había dejado de existir 16 años antes con el maremoto. ¿Qué pasó con la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino? Se sabe que dejó de funcionar en el siglo XVIII, no se sabe con certeza en qué fecha. Sí se sabe que siguió otorgando grado académico de doctor. El grado académico de doctor se entregaba tras haber cursado a lo menos 5 años en una carrera, hasta 1747. Y su término tiene que ver con que su lugar fue ocupado por otra casa de estudios paulatinamente. Y aquí es donde vamos a entrar por fin a hablar del caso de la Real Universidad de San Felipe, que es la universidad colonial chilena por excelencia y que es la primera de iniciativa netamente estatal. ¿Ya? ¿Cómo es la historia? Desde comienzos del siglo existía cierta presión de parte de los ciudadanos de la ciudad de Santiago para generar un centro de estudios diferente a los que promovía la Iglesia, sin perjuicio de la mencionada no separación entre Iglesia y Estado, solicitud que fue abonada por el alcalde de la ciudad, y el proyecto terminó siendo autorizado por el rey don Felipe V el 28 de julio de 1738, y por eso es que la universidad fue bautizada en su nombre. La cita de hecho textual es: en memoria eterna de nuestro Rey y Señor, que su majestad divina prospera en repetidos ascensos de la monarquía. Si bien la autorización data de 1738, el establecimiento formal vendría recién el 11 de marzo
de 1747, en que se elige un primer rector, el doctor Tomás de Azúa, y comienza a absorber en ese momento, por eso sabemos que hasta allí entrega doctorados, porque de ahí en adelante empieza a absorber los procesos académicos de la Universidad de Santo Tomás. En contrapartida, para compensar a la orden dominica, a los académicos de la universidad falleciente, por decirlo de alguna forma, se le entregó la cátedra prima de Santo Tomás, o sea, se le entregó la posibilidad de hacer una clase propia al respecto. ¿Qué gracia tiene la Real Universidad de San Felipe? Primero, vendría a ser la primera universidad no nacida de la Iglesia, sino que del Estado en Chile. Segundo, su impacto en la élite intelectual a nivel nacional fue visiblemente mucho mayor que el de sus tres antecesoras en el territorio nacional, dos en Santiago y una en Concepción, como dijimos. De hecho, también terminaría absorbiendo, tras la expulsión de la Compañía de Jesús al Colegio Máximo de San Miguel, y es más, incluso como se expulsó a los jesuitas, también se cerró el colegio principal de Santiago, que era el Convictorio de San Francisco Javier, y la Universidad de San Felipe absorbió el proceso de estudiantes primarios y secundarios, hasta el nacimiento del Convictorio Carolino, en 1778, como un colegio también del Estado, administrado por curas, aparte de la Universidad Real de San Felipe. La Real Universidad de San Felipe, que como hemos dicho es mucho más reconocida, administrativamente podemos decir que concedía doctorados, se impartían las carreras de teología y filosofía, como cualquier universidad del reino en esa época, matemáticas, medicina y derecho, o cánones y leyes como se le conocía en esos años, que de hecho eran carreras que si no se cursaban si no estaban admitidas en Santiago o en Concepción, donde se impartieron algunos cursos, había que ir a cursarlas a la Universidad de San Marcos en Lima, o al menos como funcionaba, es muy parecido a lo que pasaba acá en Chile hace 30 años atrás, cuando habían universidades autónomas y no autónomas, donde habían universidades que tenían que prestar examen en la universidad, alumnos de la Universidad de Chile. Acá es lo mismo, acá hasta antes del nacimiento de la Real de San Felipe, los egresados de Derecho tenían que rendir examen. Después de rendir el examen acá, debían viajar a Lima a acreditar su condición. Y esa es otra gracia que tiene la Real Universidad de San Felipe. ¿Ya? Digamos, logra ser una universidad absolutamente autónoma respecto de la capital virreinal. Y eso es un avance tremendo porque significa que Chile intelectualmente se empezaba a poner pantalones largos, por decirlo de alguna manera. Por las aulas de la Real Universidad de San Felipe pasaron algunas de las figuras más importantes de la futura historia de Chile, como Juan Egaña, Juan Martínez de Rosas, uno de los pioneros de la independencia de Chile, o Manuel Rodríguez, que era egresado de cánones y leyes de la Universidad Real de San Felipe. Con la llegada de la Patria Vieja, bueno, y esta sigue funcionando hasta el final de la colonia. Con la llegada de la Patria Vieja, durante la dictadura de Carrera, sus funciones empiezan a ser absorbidas por el Instituto Nacional. Sin embargo, a la llegada a su vez de la Reconquista, se disuelve el Instituto Nacional y nuevamente la Universidad de San Felipe vuelve a funcionar y seguiría funcionando incluso con la llegada de los patriotas después de la batalla de Chacabuco, perdiendo el calificativo de real. Funcionaría simplemente como Universidad de San Felipe, hasta su clausura definitiva en 1839. ¿Por qué? Porque en esa fecha nace la Universidad de Chile, la misma Casa de Bello, ¿cierto? La futura Casa de Bello, que nacía, como se señaló en esos tiempos, acorde a los valores republicanos que se buscaba inculcar en esta élite intelectual que formaba ahora el Chile independiente. ¿Ya? Y por lo tanto, y en virtud del decreto que crea la Universidad de Chile, la hoy llamada Casa de Bello es considerada la sucesora legal de la Real Universidad de San Felipe. Por lo tanto, y esto yo no soy egresado de dicha casa de estudios, pero si hay alguien que me escuche y egresó de allí puede cachiporrearse con esto diciendo que su universidad no nació en 1842, sino que tiene sus orígenes, se remontan
a 1747. ¿Ya? Se remontan en la historia. ¿Ya? En tanto fue su sucesora legal de personalidad y fue su sucesora en tanto absorbió sus procesos administrativos, académicos y su patrimonio, sus bienes. O sea, dicho desde este punto de vista, hablar es un proceso que puede parecerle muy latoso, pero tiene estos pequeños recovecos que lo hacen interesante al saber que al final nuestro país, en esa época el Reino de Chile, pobre y conflictivo, igual no estuvo tan abandonado a la hora de generar su propia élite intelectual, volviendo a lo que decíamos en un comienzo, en esta lógica que tuvieron los conquistadores españoles, que no la tuvieron ni ingleses y menos aún los portugueses, de sostener que de alguna manera los nativos o los nacidos en sus dominios, aun cuando no fueran equiparables en todo en derechos, tenían la posibilidad de tener su propia academia y su propia intelectualidad. Y Chile lo tuvo, y en 4 casos, y no en uno, que es el que generalmente se conoce. Y es más, podemos decir nuevamente que la Real Universidad de San Felipe, si bien ya no existe, pero tiene una sucesora legal que existe al día de hoy y que hasta hace no tantos años atrás era una universidad de un enorme prestigio a nivel internacional, como era la Universidad de Chile. Hoy día creo que podemos ponerlo en duda, pero eso es un tema que no será objeto ni de este podcast y eventualmente no de este canal tampoco. Bien, como siempre agradeciendo la audiencia de todos ustedes. Como explicaba, esta semana probablemente vamos a tener ciertas novedades respecto de la programación del canal, por lo cual sí le vamos a pedir eventualmente algún pequeño esfuerzo especial a nuestros telespectadores y auditores, porque podemos, o puede que tengamos que asumir una meta ambiciosa de acá a septiembre, que la vamos a explicar en la semana. Y por lo mismo la próxima semana probablemente vamos a empezar nuestra Teletón, la tercera Teletón del canal. Ya vamos a explicar también los detalles al respecto durante estos días, para que estén atentos. Los pocos o muchos que puedan colaborar siempre es desde un monto mínimo de 1.000 pesos. Hasta lo que el máximo que admite Flow es 1.000.000 de pesos, pero yo dudo que alguien se pronuncie con 1.000.000 de pesos, es simplemente porque había que colocar un tope máximo. Pero es mínimo de 1.000 pesos y máximo lo que quieran y buenamente puedan dar nuestros queridos telespectadores y auditores. Como siempre, recordando que contamos con el apoyo invaluable de nuestros amigos del podcast Hablemos de, con toda la actualidad nacional e internacional en términos simples, en YouTube y en Spotify, que contamos, y esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho recién, con nuestro Flow para que ustedes puedan dejar sus aportes para ayudar a la solvencia del canal. Recuerden que más aportes son más historias con historias. Y después de este tema que hemos tratado hoy día y que puede que alguno lo encuentre muy fome, pero que creo que tiene un interés especial, nos despedimos hasta un próximo encuentro que debería ser otro podcast de aquí al próximo viernes o sábado. Ya también vamos a estar avisando en los próximos días. Y el próximo lunes ya retomar nuestra emisión de episodios regulares de los días lunes a las 9:30. Como siempre, muy agradecido a todos ustedes y será hasta la próxima. Adiós.